Muy buenos días con todos. Nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto de arquitectura. Para comenzar tenemos los integrantes que son Jorge Aus, Luisa Barca, Pamela Llerena y quien les habla, Jennifer Castro. Comenzaremos con la parte externa de nuestro CPU. Como pueden observar, vemos la parte frontal y la parte posterior, en la que se encuentran los puertos, conectores, cables, etc. Las características principales de nuestra CPU. Tenemos el tipo de CPU, las memorias, las ranuras, slots y interfaces de entradas y salidas como son los puertos y también las ranuras. Ahora tenemos la parte interna de nuestra CPU, en donde podemos observar la fuente de poder, la mainboard con todos sus componentes. También observamos los buses, los cables con el cual conectamos y las unidades de discos, disquetes. Ahora hablaremos de la mainboard, o también como conocida placa madre. Ya que es la mainboard, es un sistema integrado en el cual se encuentran todos los componentes para que nuestra PC funcione correctamente. Tenemos la parte de nuestra mainboard, en el cual encontraremos el socket 478 connector, que es donde va conectado nuestro procesador. El power connector, que es donde va conectado a la fuente de poder. El back panel connector, que es que va conectado con las interfaces de entrada y salida. Encontramos también algunos slots como son las AGP, las PCI. Tenemos el Sobridge. Tenemos puertos, conectores como el FDD y el ID. También encontramos el ATX Power Connector, en el cual también conectamos a la fuente de poder. El NOR bridge, como expliqué anteriormente. Y por último tenemos las slots o ranuras SDRAM, donde van conectadas las memorias. El disco duro. Podemos observar la parte posterior y la parte frontal. En la parte frontal se encuentran las características de cuál consta nuestro disco duro. En este caso tenemos el disco duro Samsung de 40 GB. También tenemos la serie y el amperaje. En el amperaje tenemos la parte que estamos señalando en este momento, es cuando nuestro disco duro actuará como disco maestro. Y en la siguiente parte de acá, nuestro disco duro funcionará como disco esclavo. Aquí estamos observando el disco duro con su circuito integrado. Siguiendo la exposición, encontramos a la memoria de 256 MB SDR. ¿Cómo nosotros observamos que esta memoria es una SDR? Porque consta de dos muescas, como las observamos en este momento. También podemos observar que tiene las características en el cual nos explica de cuánto es y cuál es. Estamos observando ahí la parte superior, la parte frontal y la parte posterior de la memoria. Ahora tenemos la SDRAM y DIMM slots, que son ranuras donde van insertadas nuestras memorias. Como nota curiosa encontramos que la diferencia entre la SIM y DIMM es que los módulos DIMM se han separado los contactos eléctricos en cada lado del módulo, mientras que los contactos de SIM en ambos lados son redundantes. Ahora las PCI slots. Son ranuras de expansión de la placa madre de un ordenador en las que se pueden conectar tarjetas de sonido, de video, de red, etc. Ahorita estamos observando puertos ID y FDD, son conectores. Son interfaces que sirven para conectar dispositivos por lo general de almacenamiento, como por ejemplo unidades de disco duros, disqueteras, etc. Hola, y ahora sí, continuando con nuestra exposición de arquitectura, tenemos el ventilador de procesador, o también llamado cooler. Es aquel que nos permite que nuestro procesador no se sobrecaliente demasiado. Además, este viene con un disipador, como lo vemos en las imágenes. Ahora sí,
En nuestro CPU hemos encontrado un socket 478. El socket es el lugar donde va a ir puesto nuestro procesador. Como dato curioso tenemos que el socket 478 se ha utilizado para todas las Pentium 4 y Celeron. El procesador. Como ya sabemos todos, el microprocesador es un circuito electrónico integrado que actúa como una unidad central de procesos de un ordenador y proporciona el control de operaciones de cálculo. Como vemos en la imagen, vemos la parte delantera de este microprocesador que encontramos, que ya ha sido utilizado, obviamente. Vemos la parte posterior, donde van a ir puestos los pines de este. ¿Cómo podemos saber que está bien colocado o cómo lo vamos a colocar en nuestro socket del procesador? Vemos la partecita esa partecita como un huequito donde hay un solo pin. Esa parte va a ir ingresada en la parte del socket 478 que ya vimos. Ahora sí, una práctica que hicimos muy interesante en clases fue el mantenimiento del procesador. ¿Qué quiero decir con mantenimiento del procesador? ¿Cómo hicimos para que el procesador pueda funcionar de una forma más específica? Como vemos en la primera imagen el socket donde vino integrado nuestro microprocesador. Ahora aquí vemos la parte delantera del procesador y la parte posterior, como ya había hablado, con sus diferentes pines. Seguimos, aquí vemos que un compañero de nosotros está colocando una pasta que se le pone en la parte delantera de para que al ingresar con el disipador, quede impregnado ahí y pueda darle mayor ventilación al procesador y no se nos sobrecaliente. Y en la última imagen pues vemos ya puesto el procesador. Ahora sí, también nuestra compañera anteriormente nos había dicho que una mainboard consta de algunos componentes, en este caso un chipset. Tenemos el chipset Northbridge, que es aquel que nos permite gestionar a memorias y todo lo que sea de tarjetas de video o conectores de video. Y tenemos el Surbridge, que es el que nos permite gestionar todas las entradas, todas las interfaces de entradas y salidas. Ahora sí, tenemos también el ATX Power Connection, que no es más que el conector donde va a ir puesto nuestra fuente de poder para que funcione correctamente y tenga acceso con la mainboard. Tenemos nuestro Back Panel Connector. ¿Qué es esto? ¿O a qué nos referimos con esto? Es aquellos puertos que van a permitir que nuestras interfaces de entrada y salida, como podemos decirlo, monitores, CPU, impresoras, etcétera. Como vemos en la imagen, vemos la parte integrada, es decir, la parte del mainboard, cómo están puestos estos, y acá vemos la parte posterior, cómo a nuestra vista de todo usuario se ven los puertos. Y aquí por último tenemos que en cada uno de los CPU de escritorio vendrá, en este caso vino una parte específica de cada punto y de cada circuito integrado que está en la mainboard. Como lo vemos en las imágenes, si uno se pierde por algún motivo dónde va a ir conectado algún componente, con esto es una buena herramienta para seguir paso a paso los componentes de nuestra mainboard. Y bueno, listo. Hemos tenido que nuestra usuaria que llevó la CPU, en este caso, vio que prendió la computadora, le hicimos una limpieza total. En este caso también no había un problema muy grave, sino que solamente una limpieza, y esa fue nuestra práctica finalizada. Y vemos que está muy sonriente nuestra usuaria, ¿verdad? Y aquí tenemos experiencias de lo magnífico que pasamos ese día en nuestra práctica, ¿no? Vemos que estamos ingresando en la primera foto. Vemos que estamos ingresando a verificar qué componentes tenía nuestra mainboard, a ver cada característica de cada uno de los componentes de la mainboard. En la siguiente foto evidenciamos que dos compañeros de nosotros están buscando información, nuestra compañera está escribiendo en un cuaderno para no perdernos. En la tercera foto, su servidor está haciendo limpieza a la parte del case. Y en la cuarta foto pues ya vemos que estamos armando nuestra CPU, es decir, ya dejando todo listo para que pueda funcionar. Gracias. Y bueno, Jorge, hemos finalizado. Así es, Jennifer. Hemos finalizado una clase emocionante de arquitectura, en la cual hemos aprendido mucho, ¿verdad, Jennifer? Así es. Y ahora sí, damos paso a nuestros siguientes compañeros que seguirán con la exposición. Y bueno, Jennifer, muchas gracias por su atención.